Hello, my name is Alba Arnilla Fernandez and welcome to Palacio de Granda News. This Friday, we welcome former student Iris Martín back to school to present her recently published book, Palomitas para enamorarse. Before her presentation, she had time for a quick interview. Iris Martín es una antigua alumna del Colegio Laude Palacio de Granda y hoy ha venido hasta aquí para presentarnos su nuevo libro, Palomitas para enamorarse. Buenas tardes, Iris, y bienvenida otra vez al colegio. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Te graduaste el curso pasado. ¿Qué estás haciendo ahora? Pues ahora estoy estudiando periodismo bilingüe en inglés, en Madrid, en la Universidad Carlos III. ¿Qué es Palomitas para enamorarse? Pues Palomitas para enamorarse es un proyecto que surge hace unos 2 años, que parte de una idea principal, una idea básica que en un principio pues iba a tener un par de páginas, 3 como mucho, pero al final pues fue creciendo, fue adoptando una forma de novela y te das cuenta de que al fin y al cabo pues puede ser una historia y puede contarse. Entonces pues eso es un ejemplo de opresión entre sentimientos encontrados en una persona y pues te muestra también las expectativas que tiene una persona en su día a día y cómo se debate entre lo que está bien, lo que está mal y pues te muestra un poco eso, ¿no? el día a día de una forma pues muy especial y muy diferente. ¿Y cuándo empezaste escribiendo este libro? ¿Cuándo empecé a escribir este libro? Pues la verdad que no te sabría decir exactamente, pero yo creo que tiene unos 2 años más o menos, porque bueno, yo cuando estaba en segundo de bachillerato no escribía casi nada, que apenas tenía tiempo, pero hace 2 veranos empecé a escribirlo y pues lo iba retomando cuando tenía tiempo y hasta el día de hoy que lo puedo presentar. ¿Y cómo te ayudaron aquí en el colegio? Pues el colegio bueno, me ayudó al ofrecerme estar aquí haciendo mi primera presentación y mi primera firma. Y a nivel personal, a nivel literario, aprendes mucho porque hay profesores maravillosos que te enseñan técnicas realmente increíbles y te corrigen cada fallo. Y aparte, al fin y al cabo es tu segunda casa, creces aquí, aprendes, observas y pues vas captando cosas que al fin y al cabo pues te hacen crecer como persona, y en el momento en el que tú vas creciendo y vas formando ideas y sobre todo te van empujando, porque hay gente que realmente le gusta lo que haces y te empuja a escribir y a mostrar, en ese momento pues te das cuenta de que el colegio es mucho más que un colegio y que te aporta más cosas personales que académicas. ¿Nos puedes contar un poco de qué va el libro? El libro trata de... Bueno, la protagonista principal es una chica, se llama Ainhoa, y Ainhoa pierde a su madre muy joven. Entonces su personalidad pues toma un giro radical y empieza a ser muy cuadriculada. Planea todo, no da un paso sin antes ver dónde va a pisar, calcula tiempos, calcula todo. Entonces pues ella se va a casar, es muy joven, se va a casar con un chico algo más mayor que ella y pues se agobia y decide irse con su mejor amiga a pasarse unos días a San Sebastián. Y antes de eso hay una acción que surge en una sala de cine y a partir de ahí es donde empieza realmente la trama y donde pues, se debate lo que te digo antes, lo que está bien, lo que está mal entre los personajes, lucha de sentimientos y la verdad que trata un poco de eso, del día a día. ¿Ha sido fácil escribir y publicar un libro? Fácil de escribirlo, sí. Sí, porque yo siempre escribí desde que soy muy pequeña y escribirlo al fin y al cabo, yo es que nunca dije voy a escribir un libro. Yo pues como te digo, cojo, me siento un día, empiezo a escribir lo que salga y a mí me pasó una cosa muy rara con esto, que era que yo no encontraba nunca un final. Yo quería terminar de escribirlo porque me gusta escribir, pero me gusta escribir cosas diferentes y eso no le encontraba un final. Entonces sí que fue un poco aburrido en ese aspecto, pero muy fácil porque yo sabía lo que quería contar y sabía cómo quería contarlo. Y publicarlo, pues no te sé decir si fue fácil o difícil. Yo en un principio cuando terminé quería hacer una autoedición, es decir,
Tú pagas un dinero a una editorial, te mandan unos ejemplares y tú los distribuyes de la forma en la que quieras, pero yo pues mandé el PDF del libro a 2 editoriales que realmente conocía y que había oído hablar de ellas y digo, pues por probar, ¿no? Y pues una de ellas me llamó y me dijo que proyectos como el mío que no se podían quedar en un cajón cogiendo polvo porque eran una historia que realmente tenía mucho que decir. ¿Vas a seguir escribiendo libros? Voy a seguir escribiendo. Libros no lo sé. Probablemente en unos años, pues quién sabe. Ahora me estoy metiendo en prosa poética, porque mucha gente me pregunta, ¿Palomitas para enamorarse va a tener una segunda parte? Yo creo que no. Palomitas para enamorarse se acabó y el final queda muy claro. Voy a seguir escribiendo, yo no voy a dejar de escribir porque es algo que realmente me llena, pero ya te digo que no sé si libros. Probablemente, nunca digas nunca, porque cuando menos te lo esperas, pues aparecen proyectos y situaciones inesperadas como esta, pero no te sabría responder con certeza la pregunta porque nunca se sabe. Muchas gracias por hablar con nosotros y esperamos que tu libro tenga un gran éxito. Gracias a vosotros. We wish Iris all the success for her new book. Thank you for watching Palacio de Grande News. Goodbye.